A menudo pensamos que la Edad Media era solo suciedad, violencia y falta de avances. Pero, ¿y si te dijera que sus habitantes dominaban técnicas de supervivencia que podrían salvarnos hoy? Sin electricidad ni herramientas modernas, supieron cómo mantenerse vivos y funcionales en un mundo implacable. En este video descubrirás 7 ingeniosos métodos medievales que siguen siendo útiles hoy. Y al final, una verdad impactante. Tal vez ellos estaban mejor preparados para el colapso que nosotros ahora. No te lo pierdas. 1. Encontrar agua limpia, sin un pozo. En tiempos medievales, las aldeas no siempre contaban con pozos profundos, y la proximidad de los ríos no era una garantía. Además, los arroyos cercanos a menudo no eran de fiar. El agua podía estar contaminada por desechos, cadáveres de animales o escorrentía del ganado. Encontrar agua limpia, en aquellos días, no era solo cuestión de comodidad, era una cuestión de vida o muerte. Para hacer frente a esta escasez de agua potable, un recurso comúnmente utilizado era la recolección de agua de lluvia. Las viviendas, ya fueran de techos de paja o tejas, estaban diseñadas con sistemas de drenaje que canalizaban el agua hacia barriles hechos de barro o madera. Este agua no era completamente limpia según los estándares modernos, pero era considerablemente más segura que las fuentes estancadas. Además, su frescura y sabor la hacían la opción preferida para beber y cocinar, especialmente durante los cálidos meses de verano. Otra técnica para purificar el agua era la filtración natural. El agua turbia se dejaba reposar para que el sedimento se asentara en el fondo y luego se vertía con cuidado la parte más clara. Algunos incluso usaban capas de tela, arena o carbón para filtrar los residuos. Aunque rudimentarias, estas prácticas eran sorprendentemente efectivas para eliminar impurezas. El conocimiento sobre cómo obtener y conservar agua limpia se transmitía de generación en generación, de manera oral. Aunque no sabían lo que eran las bacterias, estaban muy conscientes de cómo las enfermedades se propagaban, lo que les permitió encontrar formas prácticas de evitar la contaminación del agua. El almacenamiento también era un factor fundamental. El agua se conservaba en jarras de barro selladas o en vejigas de piel de animales que a menudo se recubrían con cera de abeja o resina para evitar la contaminación. Algunas familias enterraban parcialmente las jarras bajo tierra para mantenerlas frescas y ralentizar el crecimiento bacteriano. En regiones frías, la nieve y el hielo se derretían con cautela, siempre después de pasar por un colador hecho de tela para eliminar cenizas o excrementos animales. Aprendieron a la fuerza que, aunque la nieve parezca pura, podía esconder peligros invisibles. Para sobrevivir, se requería ingenio y creatividad. No existían pastillas purificadoras, filtros sofisticados ni plomería. Solo la lluvia, la gravedad y un sinfín de intentos y errores. A pesar de ello, este conocimiento rudimentario les permitió superar siglos de sequías, enfermedades y escasez de agua. 2. Sobrevivir. Durante una hambruna. Cuando los cultivos fracasaban, el invierno se alargaba o la guerra cortaba las rutas de suministro, las aldeas medievales se enfrentaban su mayor reto: no morir de hambre. En un mundo sin reservas alimenticias, sin ayudas del gobierno ni supermercados, las hambrunas no solo se convertían en pruebas de resistencia física, sino en desafíos de ingenio, instinto y desesperación. La reacción inmediata ante la escasez de alimentos era siempre el racionamiento.
Las familias reducían las porciones, estiraban los granos con agua y transformaban la harina en sopas o gachas, en lugar de pan. Cada migaja se convertía en una joya de supervivencia. Nada se desperdiciaba. Hasta los huesos se hervían repetidamente para extraer un caldo delgado y grasoso. Cuando las reservas se agotaban, la recolección de alimentos silvestres se volvía indispensable. Los medievales sabían qué plantas podían consumir crudas, cuáles necesitaban cocción y cuáles resultaban mortales si se preparaban incorrectamente. Ajo silvestre, ortiga, diente de león, acedera y hojas de llantén eran solo algunos de los básicos que la naturaleza les proporcionaba, y no eran considerados malas hierbas, sino una fuente vital de nutrientes. La corteza de los árboles se raspaba y hervía, las bellotas se molían para hacer harina amarga, y hasta el musgo y los líquenes eran aprovechados, a pesar de su sabor horrible. La carne se volvía un lujo escaso, y cazaban cualquier cosa que se moviera: ardillas, ratas, erizos, aves. En tiempos más desesperados, los gatos y perros desaparecían de las aldeas, y en las zonas más oscuras de la historia medieval surgió incluso el canibalismo. No era un mito. Varias crónicas de Europa dan testimonio de cómo, en momentos de extrema hambre, la desesperación llevó a regiones enteras a actos atroces. La sal era otro recurso fundamental. Para conservar la carne, se cubría con grandes cantidades de sal o se ahumaba lentamente. La comida que se echaba a perder no se tiraba, se inspeccionaba, se recortaba lo que estaba en mal estado, se recocinaba y se comía igualmente. El riesgo de enfermarse por alimentos en mal estado era preferible a la muerte por inanición. Los niños eran los más vulnerables. En algunos casos, las familias tomaban decisiones imposibles: enviar a sus hijos a monasterios o a otras ciudades con la esperanza de que recibirían algo de comida. Otros, en un acto desgarrador, abandonaban a sus propios hijos, no por crueldad, sino porque era la única opción para darles una oportunidad de supervivencia. Pero a pesar de todo, el espíritu comunitario prevalecía. Las ollas comunitarias no eran inusuales, y la comida se compartía entre vecinos. También existían escondites secretos donde la gente guardaba alimentos secos, enterrados, colgados en los árboles o camuflados en las paredes. La solidaridad en tiempos de hambre no solo era una cuestión de compartir lo poco que se tenía, sino de encontrar esperanza en lo más oscuro. La supervivencia no era solo instinto, era también memoria, comunidad y una determinación inquebrantable. Los medievales no vencían a la hambruna porque tenían un plan perfecto. Lo hacían porque no se rendían, incluso cuando parecía que la tierra misma se volvía en su contra. 3. Construir refugio con materiales naturales. Cuando los medievales necesitaban refugio urgente o debían construir un hogar rápidamente, recurrían a los recursos que la naturaleza les proporcionaba. Sin planos ni herramientas modernas, confiaban en siglos de sabiduría sobre cómo usar ramas, barro y piedra para crear una estructura que los protegiera de los elementos. Uno de los métodos más comunes era el uso de entramados de mimbre y barro, conocido como wattle and daub. Este consistía en tejer ramas flexibles o juncos para formar una estructura, y luego cubrirla con una mezcla de barro, arcilla, paja e incluso estiércol. Al secarse, el material formaba paredes duraderas que ofrecían aislamiento y resistencia al frío y la lluvia.
Este sistema era rápido de montar y extremadamente barato. Los techos se construían con lo que estuviera disponible: paja, corteza de árboles, juncos o ramas, todo sellado con arcilla. La paja, cuando se colocaba correctamente, no solo mantenía el agua fuera, sino que también proporcionaba aislamiento térmico, ayudando a mantener el calor en invierno y el frescor en verano. En situaciones de supervivencia, la rapidez era clave. Con suficientes manos, una familia podía levantar y cubrir su refugio en solo un día. En áreas boscosas, los refugios se construían utilizando troncos o ramas grandes que se inclinaban contra una viga central. Luego se cubrían con musgo, hierba y barro para sellar las grietas y mantener el calor. En las llanuras se usaba césped y tierra con raíces, cortado como ladrillos y apilado con todo y raíces. Estos bloques naturales proporcionaban un excelente aislamiento, resistían el viento y actuaban como barrera acústica. Cuando había abundancia de piedras, se utilizaba la técnica de apilado en seco, sin mortero ni clavos, solo apilando las piedras con precisión. Aunque estas paredes eran frías, su durabilidad las hacía ideales para refugios y depósitos. Incluso las pieles de animales se usaban para hacer refugios, especialmente en climas fríos. Estas pieles se tensaban sobre estructuras de madera o se colocaban sobre depresiones en la tierra para formar refugios que conservaban el calor corporal. La capacidad de construir rápidamente, sin herramientas sofisticadas y con lo que la naturaleza ofrecía, era crucial para la supervivencia medieval. Y cuando un desastre ocurría, ya fuera una inundación, un incendio o una guerra, las aldeas no esperaban ayuda. Reconstruían, usando sus propias manos y todo lo que encontraban a su alrededor. 4. Navegar sin mapas ni brújulas. Antes de que existieran los mapas o las brújulas, la gente medieval tenía que encontrar su camino a través de vastos territorios desconocidos. Ya fuera para comerciar, viajar o escapar de un peligro, la habilidad de orientarse con los recursos naturales era esencial. El sol era el primer instrumento. Las personas sabían que al amanecer el sol salía por el este, al mediodía las sombras apuntaban al norte y al anochecer se ocultaba por el oeste. Estos puntos de referencia no solo eran útiles para la agricultura y el pastoreo, sino también para viajar. Por la noche, las estrellas tomaban el relevo. La estrella del norte, Polaris, era una guía constante, y las constelaciones como la Osa Mayor, Orión y Casiopea servían como puntos de orientación. Estas constelaciones no solo se reconocían por su belleza, sino porque representaban rutas conocidas por los viajeros. La Tierra, sin embargo, también hablaba. Los viajeros experimentados seguían senderos de animales, el flujo de los ríos y el crecimiento del musgo. La forma de las colinas, el viento en las rocas y las rutas de caminos antiguos también eran señales para orientarse. Incluso las aves tenían algo que enseñar. El canto de un pájaro o el vuelo de otro podía indicar la cercanía de agua o áreas abiertas. El humo en el horizonte sugería la existencia de aldeas. Cada detalle en la naturaleza ayudaba a los medievales a no perderse. Y todo esto se hacía sin tecnología moderna, solo con memoria, observación y una profunda conexión con la naturaleza. La supervivencia medieval dependía de un conocimiento tan arraigado
que la tierra misma se convertía en un mapa viviente. 5. Cómo los medievales conservaban alimentos sin refrigeración. Imagina vivir en un mundo donde no existía la comodidad de un refrigerador. Si cazabas un animal o cosechabas una gran cantidad de alimentos, no podías simplemente guardarlos en un frigorífico. La preservación de la comida era una cuestión de vida o muerte. Cada bocado que no se conservaba a tiempo se descomponía rápidamente. En un tiempo en el que la supervivencia dependía de aprovechar al máximo lo que la naturaleza ofrecía, la gente medieval dominó técnicas de conservación que, sorprendentemente, todavía se utilizan hoy en día. Una de las primeras formas de preservación fue la salazón. Carnes, pescados y otras proteínas se empacaban generosamente con sal gruesa. Este proceso extraía la humedad, creando un ambiente inhóspito para las bacterias y evitando que los alimentos se descompusieran. En las regiones costeras de Europa, donde la sal era abundante, muchas comunidades desarrollaron una verdadera especialidad en este arte. Barriles llenos de pescado o carne de cerdo salada eran capaces de alimentar a una familia durante los duros meses de invierno. El siguiente nivel de conservación era el ahumado. Después de salarse, las carnes se colgaban sobre un fuego humeante durante días o incluso semanas. El humo no solo aportaba un sabor profundo, sino que también impregnaba las carnes con compuestos químicos que las hacían menos susceptibles a la descomposición. Los ahumaderos no solo se construían cerca de las casas, sino que a veces se integraban en la estructura misma del hogar. Además, la elección de la madera con la que se ahumaba variaba dependiendo del tipo de alimento a conservar, lo que otorgaba un toque único a cada proceso. El secado era otra técnica crucial. Se aplicaba principalmente a frutas, hierbas y ciertos cortes de carne. Los granos se secaban al sol sobre esteras de palma o losas de piedra, mientras que los hongos se colgaban en cuerdas suspendidas del techo. Sabían que la circulación del aire era tan esencial como el calor para que el secado fuera efectivo. En zonas frías, los alimentos se colgaban cerca de la chimenea o incluso sobre los techos, donde el viento y el sol podían ayudarlos a secarse sin peligro de humedad. En las regiones más frías, donde el invierno podía durar más de lo esperado, la congelación natural también era un recurso valioso. Los alimentos se enterraban en la nieve o se guardaban en sótanos frescos. Algunas familias usaban bloques de hielo envueltos en paja, los cuales se colocaban en fosas subterráneas, creando una versión primitiva pero efectiva del almacenamiento en frío. Otro ingenioso método medieval era almacenar alimentos en grasa. La carne cocida se sumergía en grasa derretida, que al enfriarse formaba una capa sellante. Este recubrimiento protegía los alimentos del aire y los mantenía frescos durante largos períodos. Esta técnica, conocida como confit, no solo preservaba los alimentos, sino que también servía para cocinarlos posteriormente. La fermentación también jugaba un papel esencial. Verduras como el repollo se convertían en chucrut, la leche en queso y las frutas en vinagre. Estas técnicas no eran lujos ni gourmet, sino más bien una respuesta inteligente a la necesidad de conservación. No había fechas de caducidad ni envases plásticos, solo sabiduría ancestral, paciencia y la comprensión de los procesos químicos que mantenían la comida comestible. 6. Cómo defenderse con herramientas primitivas. En la vida medieval, los peligros no solo acechaban en el campo de batalla.
El riesgo estaba en todas partes, en los bosques, en los caminos solitarios, en las aldeas rivales y en ocasiones dentro de los mismos hogares. La falta de protección oficial para los más pobres y la imposibilidad de portar armas nobles obligaban a las personas a idear maneras ingeniosas de defenderse utilizando lo que tuvieran a su alcance. El bastón era la herramienta más común. No solo servía para caminar, sino que, en manos entrenadas, se podía transformar en un arma de alcance y palanca. Los campesinos, pastores y viajeros llevaban bastones no solo por su utilidad, sino también como una medida de defensa frente a animales salvajes o ladrones. A veces, estos bastones se reforzaban con fuego o se usaban como garrotes. Cuando el acceso a cuchillos o dagas era posible, estos se utilizaban tanto para las tareas cotidianas como para defenderse. Aunque los campesinos no podían portar espadas o lanzas, los cuchillos de cocina y agricultura podían convertirse en armas efectivas en situaciones desesperadas. Incluso algunos afilaban sus hoces o les añadían puntas de piedra para convertirlas en lanzas improvisadas sin romper las leyes de la época. Las hondas también eran comunes, especialmente entre los pastores y los niños. Con práctica, una honda podía lanzar una piedra con gran fuerza y no requería ningún metal o habilidad avanzada para fabricarla. Solo cuero, cuerda y puntería eran suficientes para defenderse. Aparte de las armas, la gente medieval también usaba trucos ingeniosos para proteger su hogar. Se colocaban trampas cerca de las fronteras de las propiedades, como hoyos cubiertos con hojas, fosas ocultas o incluso barricadas de estacas. Las cercas vivas, cultivadas con zarzas o arbustos espinosos, formaban barreras naturales mucho más eficaces que la madera común. La comunidad misma era una forma de defensa. Las aldeas se organizaban con sistemas de alerta temprana, campanas, perros que ladraban, turnos de vigilancia. Cada miembro de la comunidad estaba al tanto de las señales de peligro y sabía cómo reaccionar rápidamente. La gente medieval no esperaba ayuda de fuera. Ellos mismos eran su propia protección. 7. Mantenerse caliente sin leña. El invierno medieval era despiadado, y cuando la leña escaseaba o ya no había más, el frío se convertía en una amenaza real. Pero, en lugar de depender únicamente del fuego, las personas desarrollaron estrategias astutas para conservar el calor utilizando su entorno, sus cuerpos y su ingenio. Una de las soluciones más simples pero efectivas era dormir juntos. Las familias se amontonaban en una sola cama o se acurrucaban bajo mantas gruesas, no por comodidad, sino para conservar el calor. Cuantos más cuerpos había, más calor se mantenía. Incluso los animales eran traídos dentro de las casas para ayudar a calentar el espacio. La aislación era clave. Las casas medievales se sellaban cuidadosamente con paja, musgo y telas para evitar las corrientes de aire. Las grietas en las paredes se rellenaban con barro o estiércol, y las ventanas se cubrían con cuerno o pergamino encerado. Los suelos, en lugar de estar desprotegidos, se cubrían con esteras gruesas o pieles para evitar que el calor escapara. En zonas frías, algunos se refugiaban en casas semienterradas. La tierra funcionaba como un aislante natural, manteniendo el interior más cálido que el exterior. En áreas montañosas, las habitaciones pequeñas y de techos bajos ayudaban a reducir el espacio que debía ser calentado, creando un ambiente más eficiente en términos de calor corporal.
La ropa era otro escudo esencial contra el frío. Las capas de lana, el lino y las pieles, incluso dentro de casa, servían para mantener la temperatura corporal. Las prendas eran usadas no solo para vestir, sino también como mantas improvisadas. Los pies se envolvían en telas gruesas o paja, y las capuchas eran esenciales para evitar la pérdida de calor por la cabeza. Cuando la leña escaseaba, se aprovechaban todos los recursos disponibles. Las piedras calentadas al fuego, envueltas en tela, servían como calentadores improvisados de cama, proporcionando calor durante la noche. Las cenizas de los fuegos anteriores también se enterraban bajo las esteras de dormir, manteniendo una fuente de calor tenue pero constante. Así, en lugar de luchar contra el invierno con tecnología avanzada, las personas medievales lo hacían con inteligencia, coraje y una comprensión profunda de cómo conservar cada pequeño rayo de calor que pudieran obtener. 8. Usar grasa como fuente de luz y calor. El ingenio medieval al alcance de todos. Antes de que el queroseno, las velas o incluso la electricidad llegaran a nuestras vidas, la humanidad tenía que depender de métodos mucho más rudimentarios para generar luz y calor. En la Edad Media, la grasa animal, esa sustancia tan común, fue uno de los recursos más versátiles para sobrevivir en un mundo donde la tecnología no existía como la conocemos hoy. Y, a decir verdad, el sebo, es decir, la grasa derretida, se convirtió en un verdadero salvavidas, cumpliendo una variedad de funciones que iban mucho más allá de simplemente iluminar la oscuridad. La preparación de esta grasa era un proceso muy sencillo pero ingenioso. Tras el sacrificio de animales, generalmente cerdos, vacas o ovejas, no se desperdiciaba nada. La grasa se recogía cuidadosamente, se calentaba a fuego lento y luego se colaba para eliminar impurezas. El resultado era una sustancia espesa y cremosa, lista para ser moldeada y utilizada de diferentes maneras. Ya sea en moldes, frascos o simplemente a mano, el sebo tenía un poder transformador que era indispensable en la vida medieval. Uno de los usos más comunes del sebo era para la creación de velas. No eran como las que conocemos hoy, delicadas y perfumadas. Estas velas, hechas de sebo, eran prácticas y eficientes, aunque la llama no era tan limpia como la de las velas de cera de abeja. A veces, las mechas eran fabricadas con juncos secos, lino torcido o hasta trozos de corteza, que luego se sumergían o se incrustaban en la grasa. El olor no era el más agradable, pero era funcional, y la duración de la luz era suficiente para leer, trabajar o moverse en la oscuridad de la noche medieval. Y lo mejor de todo, no necesitabas dinero ni comercio para tenerla. Podías hacerla tú mismo. Pero el sebo no solo se usaba para iluminar. En situaciones extremas, cuando la comida escaseaba o el frío se volvía insoportable, esta grasa también servía como fuente de energía. Una pequeña cantidad de grasa derretida podía proporcionar calorías vitales, una forma de mantenerse con energía durante los largos inviernos o cuando las rutas comerciales quedaban bloqueadas. Además, el sebo se utilizaba como combustible en pequeñas lámparas de calor, que eran recipientes de barro o metal con una mecha sumergida en la grasa. Estas lámparas no solo proporcionaban luz, sino que también podían calentar pequeños espacios o servir como utensilios de cocina. El sebo no solo era útil para mantenernos calientes y iluminados, también era un gran aliado en la protección de la ropa y el equipo.
Se usaba para impermeabilizar botas, preservar cuero, lubricar herramientas y hasta aliviar la piel agrietada. Un solo recurso con una lista interminable de aplicaciones que lo convertían en un objeto de supervivencia verdaderamente esencial. Hoy, en algunas comunidades que aún valoran la autosuficiencia, el cebo sigue siendo un recurso apreciado. En lugares donde la modernidad no ha logrado penetrar, sigue siendo un aliado para sobrevivir, conservar calor, cocinar, iluminar y hasta protegerse. El cebo, ese recurso que tantos daban por sentado, es una pieza clave del rompecabezas de la supervivencia. 9. Fuegos de señal y códigos de humo. Comunicación en el mundo medieval. Antes de que las tecnologías avanzadas, como los radios, teléfonos o walkie-talkies, pudieran facilitar la comunicación, las personas medievales dependían de un medio mucho más elemental, pero igualmente efectivo: el fuego. En tiempos de guerra, invasión o emergencias, los fuegos de señal eran una herramienta crucial para transmitir mensajes a largas distancias, utilizando la visibilidad como su principal medio. Este sistema de comunicación era tan antiguo como el propio fuego, pero requería una increíble coordinación. En puntos estratégicos, como colinas altas, torres o claros en el bosque, se preparaban hogueras listas para ser encendidas al instante. Cuando se detectaba una amenaza, como un ejército enemigo acercándose, se encendía el primer fuego. Ese primer fuego, visible desde kilómetros de distancia, servía para alertar a la siguiente estación de vigilancia, que a su vez encendía su propio fuego, y así sucesivamente. En cuestión de horas, regiones enteras podían ser alertadas sin que se pronunciara una sola palabra. Este sistema de señales no era aleatorio. Con el tiempo, se perfeccionó hasta convertirse en un sistema codificado. El número de fuegos, el patrón del humo y el intervalo entre las señales indicaban información crucial sobre el tipo de amenaza. Un fuego podía significar peligro cercano, mientras que dos fuegos rápidos podían señalar la presencia de un ejército. Los retrasos o pausas también ayudaban a transmitir direcciones o distancias. No solo Europa se benefició de esta práctica. Pueblos indígenas en todo el mundo, desde África hasta América, adoptaron métodos similares de señales de humo codificadas. En términos de supervivencia, este antiguo truco sigue siendo valioso. Si algún día te encuentras en una situación de emergencia donde las comunicaciones modernas han fallado, un buen fuego de señal, con humo blanco o negro, puede ser la clave para ser rescatado. 10. Fiebres, infusiones y calor. La medicina en la Edad Media. Las fiebres eran una de las condiciones más temidas en la Edad Media, y para combatirlas, el sudor era considerado uno de los mejores remedios. Los enfermos eran envueltos en pieles o mantas gruesas y alimentados con caldos calientes. Se les dejaba sudar la enfermedad, ya que se creía que este proceso ayudaba a expulsar los malos espíritus o las toxinas del cuerpo. Aparte de los sudores, las infusiones herbales desempeñaban un papel fundamental en el tratamiento de muchas dolencias. Tés de manzanilla, flor de saúco y ortiga se preparaban para tratar desde problemas digestivos hasta inflamaciones en la piel. Estas hierbas, muchas de ellas recogidas en los campos o jardines cercanos, eran la medicina casera más accesible para la población medieval. 11. La supervivencia mental, fe, folclore y rituales. En la Edad Media, sobrevivir no solo era una cuestión física. Era necesario mantener una fortaleza mental
para resistir las adversidades del día a día. En un mundo lleno de enfermedades, muerte y sufrimiento, la fe y el folclore jugaron un papel crucial en la estabilidad emocional de las personas. La creencia de que el sufrimiento tenía un propósito y que la enfermedad era una prueba divina proporcionaba consuelo y esperanza en tiempos de desesperación. El manual de supervivencia olvidado. Las personas medievales no tenían las comodidades modernas ni la tecnología avanzada que tenemos hoy, pero poseían una increíble capacidad de adaptación. Vivían de acuerdo con el ritmo de la naturaleza, escuchaban su entorno y confiaban en su comunidad. Cada lección sobre supervivencia era transmitida como un bien preciado, porque para ellos la vida dependía de esas lecciones. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno más.